Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarme. Como todos los miércoles aquí en Debate 22, vamos a hablar de la crisis que está pasando en Colombia. Para eso tenemos tres invitados. Fausto Pretelín, internacionalista. Fausto, buenas noches. Encantado de saludarte, buenas noches, Kimberly. Gracias por estar con nosotros. Camilo González, él es presidente y vocero de Indepaz, él está en Bogotá. Camilo, buenas noches. Buenas noches, un gran saludo para ustedes. Muchísimas gracias. Y Emilia Márquez Pizano, ella es de Temblores, la ONG, también está en Bogotá. Emilia, buenas noches. Buenas noches, Kimberly, muchas gracias por tenerme acá. Al contrario, el placer es nuestro. Emilia, comenzamos contigo por cuestión de género. El auditorio que nos está viendo en estos momentos, pues es un auditorio mexicano. Cuéntanos en síntesis para que se entienda claramente qué es lo que está pasando en Colombia en este momento. Bueno, en este momento en Colombia ya llevamos más de 10 días en protestas dentro de todo el territorio nacional y básicamente lo que hemos podido reportar desde Temblores ONG es que la protesta y el derecho fundamental a la protesta no se está garantizando desde el gobierno nacional y tristemente hemos tenido que reportar 1.956 casos de violencia policial en el contexto de las protestas. ¿Van a seguir las protestas? ¿Se ha llegado a algún tipo de acuerdo en estos días? Bueno, si bien se ha llegado a algunas mesas de negociación con el Comité Nacional del Paro, no se ha podido llegar a muchos acuerdos que levanten el paro, además porque, como ya lo hemos venido diciendo desde Temblores, ya no es solamente necesario que el gobierno hable sobre las causas por las que comenzó el paro, como por ejemplo la reforma tributaria, sino que reconozca esta violencia estatal y tome medidas para solucionar y para garantizar los derechos de la ciudadanía a la protesta para poder realmente conformar una democracia. Camilo González, desde Indepaz, cuéntanos tu visión. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Cómo y por qué? Bueno, en este momento, mientras estamos hablando, están transcurriendo marchas en todo Colombia. Hoy se han movilizado en las principales ciudades y en pequeñas poblaciones. Es decir, que no obstante que se ha ejercido una represión de abuso con 48 víctimas fatales, homicidios, de la mayor parte por policías en las protestas, hay heridos de todo tipo, personas que han arrancado un ojo con armas de la policía. No obstante toda esa represión, hay una protesta pacífica que comenzó el 28 con el paro nacional. Es algo extraordinario, la juventud, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los intelectuales en las calles, en una forma alegre, festiva, venciendo el miedo al COVID y el miedo a la represión. Es porque se trata de problemas muy de fondo. Hay una situación de catástrofe social y económica en la pandemia, pero agudizada por las políticas del gobierno. Y no solamente las políticas represivas, que son el complemento de unas políticas de negación de derechos y de negación a obtener políticas de alivio. Durante el año pasado, por ejemplo, el gobierno dio unas ayudas pírricas que no superaron los 3 billones de pesos, mientras que al sector empresarial les dio bonificaciones, gabelas y subsidios por 23 billones de pesos. El sector financiero en medio de la pandemia, cuando tenemos hambre y desempleo, la mitad de la población colombiana tiene dificultades para comer y una cuarta parte no tiene sino para una comida al día. Y anuncian que gracias a las bondades del gobierno, el sector financiero ganó 55 billones de pesos de utilidades. Es decir, es una vulgaridad la inequidad. Y el gobierno impone esa política ultra neoliberal, la impone mediante prácticas de abuso de autoridad, dictatoriales, de estado de sitio de hecho, de militarización implacable y calificando la protesta social como actos terroristas, un tratamiento de guerra en lugar de un tratamiento social. Fausto Pretelín, vamos contigo. ¿En qué marco se inscribe esta crisis que hay en este momento en Colombia?
Bueno, Kimberly, es una muy buena pregunta. Yo diría que eso justifica o eso explica lo que está sucediendo. Uno de ellos, el primer punto, es la pandemia. La salida del túnel todavía no existe y evidentemente el presidente Iván Duque es un personaje indolente que ha carecido de liderazgo para poder tener un timing y presentar una reforma fiscal a tiempo y no a destiempo como lo está haciendo en este momento. Un segundo elemento es muy relativo a su liderazgo, es decir, se ha dedicado a socavar el acuerdo de paz con las FARC. Es un elemento social también muy importante, y yo también diría que un tercer elemento es que el uribismo está de alguna forma agotado. Han sido ya muchos años de la presidencia, primero de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y ahora Iván Duque. Santos de alguna forma sí se le revela a Uribe, pero en realidad Duque pues le sale un mal alumno al expresidente Álvaro Uribe, y yo creo que ese es el entorno. Es un entorno complejo, es un entorno muy difícil, en donde la caída del PIB el año pasado fue del 6.8% y el desempleo rebasa los 4 millones de colombianos en un país de 50 millones. Es decir, hay muchos elementos variables que están concatenadas y que dan como resultado. Estamos de vuelta. Emilia Márquez Pizano, vamos contigo, de la ONG Temblores. Aparte de esta reforma fiscal de Iván Duque, ¿cómo ha sido todo su periodo en el gobierno? ¿Cuáles son las políticas públicas que ha implementado y cómo golpean al ciudadano de a pie? Bueno, Kimberly, pues desde Temblores hemos podido registrar específicamente unas políticas de violencia policial, o digamos unas políticas policiales que permiten la violencia policial. En este sentido, nosotros, por ejemplo, pudimos registrar en nuestro informe de Derechos Humanos Bolillo, Dios y Patria, que entre los años 2017 y el final del 2019, de 289 homicidios que cometió la policía, solamente se dio una condena efectiva en un 0.69 de los casos, es decir, el 99% o un poco más del 99% de los casos permanece en la impunidad, y ese es solamente un ejemplo de las políticas, digamos, que ha tenido este gobierno de tener una fuerza policial muchísimo menos garante de los derechos humanos, también una fuerza policial que, por ejemplo, persigue y criminaliza a los usuarios de sustancias psicoactivas en el país, cuando este es un país que supuestamente tiene leyes que protegen al consumidor y criminalizan más bien es al narcotraficante. Pero lo que vemos en este gobierno es que lo que se persigue es al consumidor y al pequeño campesino que está en el campo, digamos, teniendo cultivos de coca, por ejemplo, que también deberían ser legales hasta cierto punto en el país. Entonces vemos que es un gobierno que ha sido bastante represivo también de la protesta social. Este no es el primer escenario de protesta social que el gobierno criminaliza, este no es el primer escenario de gobierno de protesta social en el que el gobierno llama a las personas que están protestando vándalos y deslegitima absolutamente las causas de la protesta y los medios para la protesta. Camilo González Pozo, de la organización Indepaz, presidente y vocero, cuéntanos un poco acerca de las políticas públicas y cómo están impactando en el pueblo colombiano. Bueno, en realidad pues el paro se ha expresado en contra del modelo que está en el plan de desarrollo del actual gobierno. Como ha sido dicho, una de las cosas que comenzó este gobierno por hacer fue desconocer los acuerdos de paz y las reformas de apertura política y de transformaciones rurales y de garantías para las víctimas que se aprobaron como parte del pacto de paz. Pero en cambio, sí decidió, por un lado, una estrategia de seguridad que llamó Estrategia de Seguridad y Defensa, que además incorporó en la ley del plan, que parte del supuesto de que Colombia está en la continuidad de la vieja guerra y en una nueva guerra. Entonces define que Colombia está en una guerra transnacional contra estructuras criminales y que por amenazas de potencias extracontinentales, y que grupos armados que se han reorganizado en Colombia son parte de esa criminalidad narcoterrorista que atenta contra la seguridad del Estado. Además, que eso está apoyado por Venezuela y está apoyado por Rusia y por otras potencias, y entonces desarrolla toda una matriz de una estrategia de guerra. Pero esa estrategia de guerra no solamente es para desconocer los acuerdos de paz, sino que es la parte coherente
con una estrategia económica, ¿no? La estrategia económica es una estrategia de profundizar la política extractivista, la entrega de recursos, de territorios, de tierras, a macroproyectos, y esto acompañado, por supuesto, de una política social que completamente discriminatoria. Estamos en un gobierno que considera de manera fanática que hay que enriquecer a los más ricos para poder salvar a los más pobres que merezcan ser salvados. Tiene el concepto de que el desarrollo es desarrollo de lo grande y que lo chiquito es algo que tiene que soportarse pero que es infuncional. Es un concepto fanático que además incorpora una alianza con poderes mafiosos. En Colombia tenemos un Estado que tiene una formalidad democrática de la Constitución del 91, pero que ha permitido que se desarrolle un régimen mafioso. Es un régimen que considera que involucra la corrupción y la violencia como un elemento constitutivo del régimen político. No hay funcionamiento de este régimen sin corrupción. La mina, la droga, a la cual es más adicto el capital en Colombia, es la contratación pública y el extractivismo. Entonces aquí luchan por la corrupción y por los beneficios al gran capital. Es decir, esa es la estructura. Entonces tenemos esas políticas públicas, son las que han empobrecido, excluyen a la población, privatizan la educación, colocan a la juventud ante una situación sin esperanza. Incluso los jóvenes que logran un título profesional, que hacen una educación técnica, llegan simplemente al trabajo precario cuando logran algún tipo de trabajo. Es decir, es un régimen y un modelo económico que asfixia a la juventud, a las mujeres, a las poblaciones étnicas. Hay una gran disputa por esos territorios de propiedad colectiva étnica. Colombia tiene 45 millones de hectáreas de propiedad colectiva étnica, que además fue amparado por la Constitución del 91. Entonces hay una contrarreforma y una pretensión de ir por esos territorios que se consideran inoficiosos y contrarios al desarrollo y que se ven como reservas de minerales, para minería, para explotación de madera, para oro. Y al mismo tiempo hay un lavado de 10.000 millones de dólares al año en Colombia. Y esos dólares no entran allá a unas bandas armadas por allá en las zonas rurales. Entran a los circuitos de la política, a los circuitos financieros. Todos los grandes grupos que funcionan en Colombia tienen sedes en Panamá y en paraísos fiscales. Participan a través del sistema financiero del lavado de activos. Entonces tenemos un régimen rarísimo en Colombia, cada vez más autoritario, cleptocrático, con métodos mafiosos de constitución del poder y que no quiere la paz. Entonces, por eso el estallido social, agravado por una coyuntura de pandemia, de recesión, de desempleo, de hambre. Pero frente a eso yo creo que hay avances muy importantes en lo que ha sido esta protesta. Yo creo que se echó para atrás la reforma tributaria, se está discutiendo que se haga una política de alivio. Ayer se anunció el hundimiento de la reforma a la salud, que era otra reforma de privatización. Hoy se anunció que se va a hacer una ampliación de cupos de matrícula cero en las universidades para los jóvenes, y aparte de eso estaba previsto en un COMPES preparado por el gobierno desde febrero. Pero lo cierto es que comienzan a materializarse ciertos logros. Las manifestaciones están transcurriendo hoy y esa es la realidad. Parte ha sido de manifestaciones pacíficas. Claro. O sea, había una contención de la acción de la fuerza pública en ciudades como Bogotá, como Medellín, y en Cali hay también una distensión. De modo que estamos en un momento muy interesante donde pues yo soy optimista de que esta protesta va a seguir de manera pacífica y de que el gobierno ha tenido que tener un repliegue porque hay una presión internacional muy grande. Fausto, cuéntanos cuál es tu previsión, tu proyección en el corto y en el mediano plazo acerca de esta crisis que está viviendo Colombia. Bueno, yo creo que lo que ha comentado Camilo es interesante desde el punto de vista de que hay
una negociación y que de alguna forma el presidente Iván Duque está reculando, no solamente la reforma fiscal, sino que de alguna manera algunas de las demandas que le han pedido en la sociedad colombiana. Esto, Kimberly, en un contexto latinoamericano en donde hay una desunión, hay una crisis profunda política, no hay liderazgos. Si nosotros vemos en la Alianza del Pacífico, eran los 4 países que se distanciaban mucho del chavismo, de la ideología. Perú está confrontado, está a punto de ser unas elecciones de un extremista de izquierda. Otras más en Perú, otras elecciones. Otras más, exactamente, muy pronto. Keiko Fujimori es la opción, y ya Mario Vargas Llosa dice pues, que voten por ella porque es el mal menor. Colombia y Chile, que de alguna forma, antes de que iniciara la pandemia, Piñera se encontró algo muy similar a las protestas que están habiendo allá en Colombia, y Colombia mismo, y ahora México, ¿no? Yo creo que eran los 4 países que de alguna forma se salvaban de esta ideología. Ojalá que salgan adelante, pero si nosotros hacemos una radiografía de la región latinoamericana, lo que encontramos es desunión, es lo que está observando la Unión Europea, que no puede acercarse a la CELAC, que no puede tener una negociación, un diálogo político, porque precisamente los países en Latinoamérica están confrontados. Justo lo que dices, Fausto, me viene como estas crisis cíclicas en América Latina, parece el eterno retorno del destino de estos países. ¿Tú crees que esto puede cambiar en el corto plazo? Pues a veces ocurre cuando hay un rebote, ¿no, Kimberly? Es decir, si nosotros vemos en el tema de la pandemia, por ejemplo, la parte económica, hay un efecto en donde caen los países, ¿no? La economía, y algunos de ellos rebotan como si fueran pelotas de esponja, otros, como si fueran unos vasos de cristal, se rompen. Después de esta pandemia, algunos de los países en América Latina y en el mundo estarán rotos, otros estarán creciendo. Lo importante es que no se pongan en riesgo a las instituciones democráticas, ya de por sí muy debilitadas, muy frágiles. Lo vemos en México, lo vemos en Centroamérica. Vemos que de alguna forma los presidentes centroamericanos ni se hablan entre ellos prácticamente, tienen una muy mala relación. Ahora que Estados Unidos trata de hacer esta ayuda, ¿no?, a esa región, vemos que prácticamente es muy difícil, pero pues simplemente la sociedad es la que debe tener conciencia, ¿no? Es decir, anteponer la racionalidad a las emociones, anteponer el futuro hacia un presente un poco aciago, pero de alguna manera hay que ver hacia adelante. Vamos a hacer nuestra última pausa y ya volvemos. Estamos con la crisis de Colombia. Se nos está acabando el tiempo y hay mucho que hablar acerca de la crisis de Colombia. Emilia, Camilo, yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros porque nos están contando cómo pasan las cosas desde adentro. Emilia Márquez Pizano, de la ONG Temblores, cuéntanos rapidísimo qué crees que sea lo que vaya a pasar y si crees que estas protestas van a ir llegando a un fin y a un acuerdo o se pueden incrementar. Bueno, pues como decía Camilo, igualmente hay algunos balances positivos, digamos, yo no bajaría todavía la alerta, sobre todo de la garantía de los derechos humanos de las personas que están en las calles en este momento. Hoy en Bogotá y en otras partes del país tenemos otra vez grandes protestas. Y necesitamos tener unas garantías muchísimo más asertivas que permitan a la gente sentirse segura en la calle. Sin embargo, nosotros hemos podido ver que la curva, digamos, de casos de violencia policial registrados está empezando a bajar un poquito y somos optimistas de que siga bajando precisamente por la presión que ha tenido el gobierno de organismos internacionales y multilaterales que están haciendo vigilancia a las protestas. Sin embargo, yo creo que no es momento todavía de declarar que la situación se solucionó o que ya está, digamos, el gobierno haciendo todo lo que pueda para dar un trato realmente garante a las personas que se manifiestan. Claro que sí. Fausto Pretelini, internacionalista, conclusiones. Sí, sí, ¿me escuchas? Sí, en realidad, yo creo que el efecto en la clase media, Kimberly, es muy importante. Cómo cuando de alguna manera se afecta a la clase media, de alguna forma también se rompe un enlace, vínculos de la sociedad
porque la clase media atraviesa, ¿no?, a toda la sociedad, no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo. Y creo que esta política que se pensó, esta política fiscal del presidente Duque, fue pensada para dañar a la clase media, es decir, a la gente que gana $630 al mes. Estamos hablando de 12,000 pesos más o menos mexicanos. Y sin embargo, la recaudación iba a ser precisamente el 73% le iba a quitar a la clase media y el resto de las empresas. Esto habla precisamente, como te decía en el primer bloque, Kimberly, está dañando mucho a la sociedad. Así es, Fausto. Muchísimas gracias también por habernos acompañado. Y acabamos contigo, Camilo González Pozo, presidente y vocero de Indepaz. Conclusiones, gracias por haber estado con nosotros y darnos tu visión desde Colombia. Coincido plenamente que hay que mantener las alertas porque pues hay situación todavía de desaparecidos, algo escandaloso. El gobierno reconoce más de 150 y las organizaciones de derechos humanos tienen unas cifras distintas, superiores, 10 que fueran, 50 que fueran, sería alarmante, que son personas detenidas arbitrariamente y que no se sabe dónde están y se informa a los familiares. Lo mismo que no existe la orden del gobierno de parar la presencia de policías disfrazados de civil en medio de las protestas o la tolerancia de civiles que actúan como fuerzas policiales y paramilitares en algunas ciudades. Entonces, ese es un capítulo que falta por cerrar, que debe abordarse. Y, por supuesto, hay mucha complejidad en la instalación de la mesa de negociación. Eso todavía está abierto. Están soltando cosas, y eso es positivo, pero no se ha hecho una verdadera negociación y tiene que dársele pie, porque esta protesta va a seguir cada vez más autocontrolada, más organizada, más poderosa. Es posible que tenga oscilaciones, pero hay otras citas. Para el 19 de mayo ya está convocada otra jornada que implica una vigilancia de una semana a la mesa de negociación, de modo que estamos en Colombia en una crisis profunda que no se va a solucionar. Lo que aspiramos a que se respete la protesta pacífica, que se contenga la fuerza, que el gobierno rectifique y que desarrollemos este conflicto de manera no mortal de parte de las fuerzas del orden. Por supuesto, eso es lo que todos deseamos. Fausto Pretelín, Camilo González Pozo y Emilia Márquez Pizano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y seguramente en los próximos días vamos a volver a analizar este conflicto, que hay mucho que hablar al respecto. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Fausto. Gracias por habernos acompañado en Debate 22. Lo esperamos el próximo miércoles. A diferencia